Buenas tardes mis hermanos, les habla la hermana Jimena Velázquez y les saludo cariñosamente en el amor del Señor, deseando para todos un día lleno de bendición. Y hoy día me ha correspondido el tema de un personaje muy conocido y muy importante de las Sagradas Escrituras, y vamos a hablar de Abraham, el también llamado Padre de la Fe. Para comprender el tema de hoy, tenemos que partir hablando, o mejor dicho, recordando que Génesis es un libro lleno de orígenes. Ya vimos cómo se originó la humanidad y el pecado, y la semana anterior vimos cómo la maldad era tal que Dios envió el diluvio. Además, entre esa historia y esta, la Biblia nos vuelve a mostrar la gran maldad a través de la historia de la Torre de Babel. Hoy venimos a hablar de la otra cara de la moneda, cómo Dios escogió a un hombre para forjar o hacer nacer una gran familia que luego se haría nación. Abraham. Con él empieza lo que llamamos época patriarcal, porque está ligada a la historia de grandes hombres, padres de familia, como son Abraham, Isaac, Jacob y José. La idea es que esta nación viva bajo los principios divinos, haciendo y no conformándose a la forma en que vive el resto del mundo, el mismo llamado que hoy tenemos los hijos de Dios. La historia de Abraham es extensa. Repasemos algunos de sus hitos o acontecimientos más importantes. Número 1. Deja tu tierra y tu parentela, pero no fue fácil. En Génesis 12:1 nos muestra cómo Dios le había llamado antes, y aun cuando parte de su tierra se lleva a su padre y sobrino y no completa el camino, se queda en Harán. Su padre muere y Abraham retoma el camino. Abraham vivía como extranjero y peregrino. Nunca fue dueño de un metro de tierra, excepto su sepultura. Vivía en su carpa, pero casi donde quiera que fuera, edificó altares y mantuvo comunión con Dios. La arqueología ha permitido averiguar que Ur de los Caldeos era en aquella época una ciudad próspera y una civilización muy avanzada. Abraham dejó grandes comodidades para ir a la tierra de Canaán. Número 2. El hambre y la ida a Egipto. Flaqueando la fe, Abraham se equivoca, no solo al ir a Egipto, sino que miente y oculta la identidad de Sarai, su mujer. La hace pasar por su hermana. Faraón se fija en ella y la condición económica de Abraham mejora, pero esto era desagradable a los ojos de Dios y trajo condenación a la casa de Faraón. Es humillado, echado de Egipto. Nuestros actos tienen consecuencias y debemos ser sumamente cuidadosos. El propósito para Sarai era ser madre de Isaac y toda la descendencia de Israel, no que fuese cortejada por Faraón. Número 3. Contienda de los pastos y dejar a Lot. Aún Abraham no ha obedecido totalmente el, entre comillas, sal de tu tierra y tu parentela, y esto empieza a traer consecuencias negativas. Deciden separarse y Abraham, al ser mayor, tiene derecho a decidir, pero humildemente y confiando en Dios, cede este derecho a su sobrino Lot. Si observamos bien, en Génesis 12, verso 1, la Biblia dice: Jehová había dicho, y no hay más órdenes directas de Dios hasta Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Dios solo vuelve a hablar de manera directa una vez que Abraham cumplió el mandato inicial. A veces queremos que Dios nos envíe 1.000.000 de veces a hacer las mismas cosas. No logramos entender que el mandato de Dios tiene poder y validez y que Él hará conforme a sus palabras. Debemos obedecer si queremos mantener una relación activa y directa con Dios. En los pasajes más adelante podemos ver que incluso Dios se manifiesta en forma física a Abraham cuando le visita junto a los ángeles. Ese tipo de relación con Dios directa, sin intermediarios, donde puedo escuchar su voz y sentir su toque, solo se da a través de la obediencia, cuando la intención de querer escuchar es hacer aquello que Dios nos revela. A pesar de que Dios
Le habló una vez. Entre medio no fue una orden, una instrucción. Esta llega solo cuando cumple la inicial. 4. Estrecha relación con Melquisedec, quien fue el primer sacerdote nombrado por Dios. Este no recibe el nombramiento por genealogía. Abraham le honraba, incluso con sus bienes. En vez de someterse a otras creencias, él seguía un líder real. Melquisedec es honrado en el libro de Hebreos 7 y se compara su sacerdocio con el de Cristo. El pacto. La fe que nos mueve a obediencia y dependencia tiene frutos, y Dios hizo pacto con Abraham. Le ofrece protección y compañía. Génesis 15, versículo 1 al 3. Luego, numerosa descendencia. Génesis 15, versículo 5. Pero podemos ver dos pactos, uno en el capítulo 15 y otro en el capítulo 17, que parecen ser el mismo, pero tienen detalles que los distinguen. Génesis 15, verso 18 dice: Hizo Jehová un pacto con Abraham. Es Dios quien se compromete con el hombre. Un regalo sin pedir absolutamente nada a cambio. Esto se refleja en que Dios confirmó sus promesas por medio de un pacto o acuerdo solemne. Según una antiquísima costumbre, se dividía el animal en dos partes y las personas que hacían el pacto pasaban entre los pedazos. Sin embargo, solo Dios, en forma de fuego, pasó entre las partes, indicando así que todo el cumplimiento dependería de él. En el capítulo 17 hay participación activa del hombre en el pacto. ¿Por qué cambió? El versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No solo prometía descendencia, estaba prometiendo ser el Dios de ella. La circuncisión se transforma en la aceptación del hombre para andar delante de Dios y ser perfecto. Génesis 17, verso 1. Todo hombre debía ser circuncidado para entrar bajo el pacto, ya fuese nacido en la promesa como Isaac o haberla presenciado como Ismael, aunque no pertenezca a la simiente de Abraham, como sus siervos o esclavos. La bendición alcanza a aquel que se comprometa de manera seria con Dios. Cambio de nombre. No sé si se ha dado cuenta, pero hasta aquí hemos hablado de Abraham. Los nombres en la Biblia tienen importancia, llevan significado, va a determinar el cambio de la historia. Jehová se revela como el Dios Todopoderoso y cambió los nombres del patriarca y su esposa. Abraham pasa a ser Abraham, pasando de ser padre exaltado a padre de muchos. Podríamos relacionarlo con la ausencia de gloria. El exaltado por la simiente de Abraham es Dios y no Abraham directamente. A su vez, Sarai, princesa, pasa a ser Sara, princesa de todas las naciones, siendo bendecida por Dios e inclusive recibiendo la promesa de ser madre de reyes. Y hablando de nombres, otro importante es Isaac, que significa risa, y que fue dado por Dios porque tanto Abraham, Génesis 17, verso 17, como Sara, Génesis 18, verso 12, rieron ante la promesa de Dios. Sin embargo, era una risa acompañada de frases tristes. Era una especie de reír para no llorar. No era una burla, sino era el reflejo de corazones llenos de tristeza que ven con lejanía un hermoso sueño. Hospedando ángeles. En una de sus visitas para reafirmar el pacto con Abraham, Dios se presentó en forma física, de hombre, junto a dos de sus ángeles. Abraham y Sara le recibieron en su casa, les atendieron y Abraham pudo compartir con Dios y esos seres angelicales.
La relación directa de Dios con Abraham nos deja claro que Dios se relaciona con aquellos que están interesados en despojarse de su tierra, parentela, actividades rutinarias, lo que sea, para compartir el tiempo con el Dios de los cielos y vivir una vida en comunión. Al hermoso relato de cómo el patriarca y su esposa hospedaron al Señor y a los dos ángeles, sin saberlo, se refiere el Nuevo Testamento como un ejemplo de la bendición que trae el brindar hospitalidad. Hebreos 13, versículo 2. Se cumple la promesa. La virilidad de Abraham renació. El proceso biológico de la menopausia de Sara se esfumó. Concibieron un hijo y le colocaron el nombre que Dios había ordenado. Por fin Jehová premió grandemente la fe que tuvo Abraham a través de los 25 años de peregrinaje en Canaán. En el 4º capítulo de su carta a los Romanos, en el versículo 19, el apóstol Pablo escribe que Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, es decir, que de la muerte Dios hizo surgir la vida. El nombre Isaac tomó un nuevo sentido. La risa triste y resignada de Sara se transformó en una alegría sincera. Génesis 21, verso 5. Nadie podría decir que era desafortunada, maldita o cualquier otra calificación. Dios la había hecho una nueva mujer y había renovado no solo su vientre, sino que su corazón. Abraham tuvo, en efecto, dos clases de descendencia. Una fue la descendencia física, la nación de Israel, a través de Isaac, su hijo, y la otra, la descendencia espiritual, que es la iglesia. ¿Y cómo se convierte la iglesia en la simiente espiritual? Por la fe, como puede verse en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo les dijo que ellos eran hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Y así también los creyentes de todas las épocas. Esta no es una línea natural de descendencia, sino espiritual. Debemos entender que el personaje de Abraham es vital para diferentes religiones. Este se alza como padre de la fe para las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraham es el hombre elegido por Dios para restablecer la simiente de salvación. Es llamado amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41, verso 8, Santiago capítulo 2, verso 23. Y la promesa de que su descendencia sería incontable no se refería únicamente a la sanguínea, sino a todos aquellos que sean constituidos hijos de Dios abrazando su fe. Estos son los pasajes bíblicos base de este tema. Recuerda hacer tus preguntas, no se quede con dudas, ya sea por WhatsApp o en los comentarios de este video. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido comprensible para cada uno de ustedes este tema, y la idea siempre es bendecir, glorificar y alabar el glorioso nombre de nuestro Dios. Les envío un abrazo con mucho cariño y que mi Dios les bendiga.